En esta clase 6 de logaritmo veremos el cálculo de logaritmo usando la definición, aplicaremos las propiedades y finalmente utilizaremos los logaritmos para resolver problemas que están relacionados con modelamiento. Los invitamos entonces a ver esta clase número 6. Aquí tenemos la definición de logaritmo. Si logaritmo en base a de b es n, significa que a elevado a n es b. Esa es la definición de logaritmo. Siempre que a y b sean positivos y a es distinto de 1. Aquí hay algunas propiedades básicas. Por ejemplo, logaritmo en base a de a es 1. Logaritmo en base a de 1 es 0. En cualquier base a, bueno, siempre con estas restricciones que están acá. O sea, que la base sea positiva y distinta de 1. Logaritmo en base a de a elevado a n es n. Y a elevado a logaritmo en base a de b es b. Aquí en esta segunda hoja tenemos las propiedades siguientes. Por ejemplo, logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, cuando están todos en la misma base. Logaritmo de una potencia, que en este caso este exponente pasa multiplicando el logaritmo. La 8 dice que si dos logaritmos son iguales y son de la misma base, entonces los argumentos son iguales, b igual c. Y la propiedad 9, que es la propiedad de cambio base, que logaritmo en base a de b es lo mismo que logaritmo de b partido por logaritmo de a en una misma base c. O sea que todo logaritmo se puede expresar como cociente entre el logaritmo del argumento con el logaritmo de la base, ambos logaritmos en una base cualquiera, ¿m? Pero siendo la misma. Entonces vamos al ejercicio 1. Esto lo vamos a hacer por definición. ¿Cuánto es el logaritmo en base 0,2 de 125? Le ponemos una x y ocupamos la definición. Es decir, 0,2 elevado a cuánto me da 125. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es tratar de igualar las bases para calcular el exponente x. 0,2 es un quinto, porque es 2 décimos, es un quinto. 125 es 5 al cubo. Un quinto es 5 elevado a menos 1, igual a 5 al cubo. Multiplicamos los exponentes. 5 elevado a menos x, igual a 5 elevado a 3. Y como estas potencias son iguales y son iguales las bases, entonces son iguales los exponentes. Por lo tanto, menos x es igual a 3. Multiplicamos por menos 1. Por lo tanto, x vale menos 3. Así que esto vale menos 3. Es decir, 0,2 elevado a menos 3 me da 125. Así que la respuesta es la alternativa B. En este ejercicio 2 tenemos que calcular el logaritmo en base a de a partido por raíz cuarta de a. Entonces, claro, podríamos hacer esta operación primero, la que está acá en el argumento, y después calcular el logaritmo en base a de ese resultado. Pero vamos a usar lo siguiente. Vamos a usar la propiedad que el logaritmo de b partido por c es logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Vamos a ocupar esta propiedad del logaritmo de una división. Entonces esto es logaritmo en base a de a menos logaritmo en base a de raíz cuarta de a. Recuerden que raíz cuarta de a, si lo ponemos en potencia, es lo mismo que a elevado a un cuarto. Porque raíz enésima de a elevado a m es a elevado a m partido por n. Entonces, esto me queda menos logaritmo en base a de a elevado a un cuarto. Pasamos entonces un cuarto multiplicando, porque acuerdan que hay una propiedad que logaritmo de x elevado a n es n por logaritmo de x. Es una misma base. Así que esto me da un cuarto logaritmo en base a de a. Una de las propiedades que hemos visto es que el logaritmo en base a de a es 1, porque a elevado a 1 me da a. Así que esto es 1, esto es 1, así que me queda 1 menos un cuarto.
Y un entero, si le quito la cuarta parte, me quedan 3/4. Así que la respuesta es la alternativa D. Para calcular esta expresión, tenemos que darnos cuenta que todas las bases son iguales. Entonces, cuando las bases son iguales, podemos ir ocupando las propiedades. Recuerden que el logaritmo de un producto era la suma de los logaritmos con la misma base. Entonces, si lo miramos al revés, si tenemos una suma de logaritmos con la misma base, podemos representarlo en un solo logaritmo conservando la base. Es decir, esta suma la puedo llevar a un solo logaritmo. Esto es logaritmo en base 6 de 18/4. Le restamos el otro logaritmo en base 6 de 2 y aquí tendríamos una recta logaritmo. Y ahí ocupamos entonces que el logaritmo en base A de B partido por C es logaritmo en base A de B menos logaritmo en base A de C. Si lo ocupamos al revés, si tengo una recta logaritmo, podemos expresarlo como logaritmo de un cociente. O sea, esto de acá, si lo ocupamos de esta forma, esto es logaritmo en base 6 de 18/4 partido por 2. Como es una recta logaritmo, entonces podemos conservar la base, ponemos un logaritmo y dividimos esto con esto. 2 en 4 es 2, 2 por 18 es 36, por lo tanto nos queda el logaritmo en base 6 de 36. Y 6 elevado a cuánto es 36, esos 2. Así que la respuesta sería la alternativa B. Bueno, esto se puede hacer solo porque las bases de estos logaritmos son iguales. Si no fueran iguales, no podríamos ocupar estas propiedades, ni esa ni esa. Acá nos dicen que el logaritmo de A es m y el logaritmo de B es n. Y nos preguntan logaritmo de a cubo partido por raíz de b. Bueno, acá vamos a ocupar la propiedad que dice que logaritmo de a partido por b es logaritmo de a menos logaritmo de b, siendo todo en la misma base. Todos estos logaritmos están en la misma base. En este caso, como no está puesta la base acá, se entiende que es base 10, igual acá, igual acá. Cuando no aparece la base del logaritmo, siempre tenemos que entender que es la base 10. Entonces, vamos a calcular logaritmo de a cubo partido por raíz de b. Ocupando esta propiedad, entonces, es logaritmo de a cubo menos logaritmo de raíz de b. Raíz de b es b elevado a un medio, y ocupamos la propiedad de logaritmo de una potencia, donde este exponente pasa multiplicando al logaritmo. O sea, esto sería 3 por logaritmo de a, ocupando su propiedad, y aquí quedaría un medio logaritmo de b. Pero el logaritmo de a es m. Entonces reemplazamos en esta parte logaritmo de a por m, y logaritmo de b era n. Esto es n. Por lo tanto, me queda 3m menos un medio de n. O bien, 3m menos n medios. Y esa es la alternativa D. Bueno, en este ejercicio me dicen que el logaritmo de 2 es a y preguntan si estas afirmaciones son o no verdaderas. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de llevar estos logaritmos a en función del logaritmo de 2. Entonces, tenemos que tratar de conectar, por ejemplo, 0,25 con 2, 20 conectarlo con el 2 y el 2,5 conectarlo con el 2. Entonces, en la 1, logaritmo de 0,25, recuerden que 0,25 es un cuarto. Un cuarto es 1 partido por 2 al cuadrado, y 1 partido por 2 al cuadrado es 2 a la menos 2. Por la propiedad del logaritmo de una potencia, recuerden que este exponente pasa multiplicando al logaritmo. Esto sería menos 2 por logaritmo de 2. Pero me estaban diciendo que el logaritmo de 2 es a. O sea, esto es a. Así que me quedaría menos 2a. O sea, logaritmo de 0,25 es menos 2a.
la 1 es correcta. En la 2, logaritmo de 20, recuerden que siempre tengo que tratar de llegar al logaritmo de 2 porque es la información que me dan. Logaritmo de 20, entonces lo escribo como 2 por 10. Esto como es logaritmo de un producto, lo separo en una suma. Logaritmo de 2 es a, porque esa es la información que tengo. Y logaritmo de 10, como esto está en base 10, es 1. Así que me queda a más 1. Por lo tanto, la afirmación 2 es correcta. En la 3, logaritmo de 2,5, puedo expresar 2,5 como 5 partido por 2. Esto es logaritmo de un cociente. Esto es logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Ya tengo acá el logaritmo de 2, pero como no tengo el logaritmo de 5, sino que tengo el logaritmo de 2, hago lo siguiente. El 5 lo escribo como 10 partido por 2. Con eso me va a salir entonces el logaritmo de 2. Esto es logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 menos el otro logaritmo de 2 que tengo acá. Me quedaría logaritmo de 10 menos 2 logaritmos de 2. Logaritmo de 10, esto es 1, que está acá en base 10, y el logaritmo de 2 es a. Así que me queda 1 menos 2a. Así que esta es correcta, son todas correctas. Bueno, acá resulta que las bases no son iguales. Tengo logaritmo en base 25, otro logaritmo en base 9 y este logaritmo en base 64. En este caso, lo que vamos a ocupar es la propiedad de cambio base. O sea, vamos a ocupar que el logaritmo en base a de b es logaritmo de b partido por logaritmo de a. Y lo voy a dejar en base 10. O sea, lo voy a dejar solamente de esta forma. O sea, esta parte, usando esta propiedad, es logaritmo de 4 partido por logaritmo de 25. Y lo voy a dejar en base 10. Por esta parte es logaritmo de 125 partido por logaritmo de 9. Y acá es logaritmo de 27 partido por logaritmo 64. Para poder simplificar, tenemos que llevar estos argumentos a potencia. 4 es 2 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado, 125 es 5 al cubo, 9 es 3 al cuadrado, 27 es 3 al cubo, 64 es 2 elevado a 6. Ocupamos ahora logaritmo de una potencia, donde este exponente pasa multiplicando el logaritmo, y nos queda 2 logaritmos de 2, acá 2 logaritmos de 5, acá hacemos lo mismo, 3 logaritmos de 5, acá 2 logaritmos de 3, 3 logaritmos de 3 y 6 logaritmos de 2. Simplificamos este 2 con este 2, este 3 con este 6 se simplifican, me queda un 2, se va el logaritmo de 5 con el logaritmo de 5, el logaritmo de 2 con este otro logaritmo de 2, el logaritmo de 3 con este logaritmo de 3, y al final arriba queda solamente el 3, y en el denominador queda este 2 y este 2, 2 por 2, 4, así que el resultado es 3 cuartos. Así que la respuesta es D. Bueno, esto de poder simplificar se pudo realizar gracias a que hay producto. Por eso pudiste simplificar. Entonces, cuando tengan que multiplicar logaritmos y estén en distinta base, les recomiendo usar esta propiedad, la propiedad de cambio de base. Acá me dan como dato que el logaritmo en base 4 de raíz de 2 es a. Y me preguntan logaritmo en base 2 de a. En el dato que me dan, voy a usar la definición. 4 elevado a es raíz de 2. Tengo que tratar de igualar las bases. 4 es 2 al cuadrado,
Raíz de 2 es 2 elevado a un medio. Multiplico el 2 con el a. Como estas bases son iguales, entonces son iguales los exponentes, puesto que las potencias son iguales y las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Divido por 2 y me queda que a vale un cuarto. Regresamos acá y la pregunta entonces es ¿cuántos logaritmos en base 2 de un cuarto? Un cuarto lo podemos poner como 1 partido por 2 al cuadrado, o bien 2 elevado a menos 2. Propiedad del logaritmo de una potencia, este menos 2 pasa multiplicando, y logaritmo en base 2 de 2 es 1. Así que la respuesta es menos 2. Bien. Acá se definen los siguientes logaritmos. Logaritmo en base 4 de 17, logaritmo en base 5 de 30, logaritmo en base 4 de 32 y logaritmo en base 2 de 18. Bueno, acá hay que estimar más o menos los valores que tienen estos logaritmos. Piensa que acá 4 elevado a 2 es 16. Como este es logaritmo en base 4 de 17, sería 4 elevado a qué número me da 17. Y 4 elevado a 2 es 16. Así que tiene que ser un número un poquito más grande que 2. Acá hacemos lo mismo. 5 al cubo es 125. Como me tiene que dar 130, tiene que ser un número un poquito más grande que 5. Así que esto es, perdón, un poquito más grande que 3, porque 5 al cubo es 125 y acá me tiene que dar 130. Así que esto tiene que ser un poquito más grande que 3. 4 elevado a ¿cuánto es 32? 4 elevado a 2 es 16, 4 al cubo es 64. Por lo tanto, tiene que ser un número que está entre 2 y 3. Y logaritmo en base 2 de 18, 2 elevado a 4 es 16, así que tiene que ser 4, algo. Entonces, eh, obviamente, como este es 4, y tanto, este tiene que ser el mayor. D es el número real acá mayor, después vendría B, y la duda estaría entre la A y la C, porque ambos son 2, algo. Pero el A es logaritmo en base 4 de 17, y la C es logaritmo en base 4 de 32. Y como son de la misma base, y 32 es mayor que 17, por lo tanto, este logaritmo va a ser mayor que este. O sea, logaritmo en base 4 de 17 es menor que logaritmo en base 4 de 32. Bueno, siempre ocurre. O sea, si yo tengo una base mayor que 1 y x es mayor que y, entonces el logaritmo en base a de x va a ser mayor que el logaritmo en base a de y. Entonces, a mayor logaritmo, o sea, a mayor número, mayor logaritmo. O sea, como 32 es mayor que 17 y ambos están en la misma base, con esa base mayor que 1, entonces este logaritmo es mayor. Es decir, C sería más grande que A. C sería más grande que A. O sea, la más chiquitita sería A, después viene C, después viene B y después D. A, C, B, D. La alternativa correcta es la C. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Bueno, acá tenemos que ocupar la siguiente propiedad. Si yo tengo un número que está entre 0 y 1, entonces el logaritmo es negativo. Si un número es mayor que 1, entonces el logaritmo es positivo. Bueno, esto ocurre para todos los logaritmos cuando la base es mayor que 1. O sea, si estamos hablando de logaritmo en base a de x en general y la base es mayor que 1, siempre se va a cumplir esto. Claro, porque por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 0,2, 0,2 es un número que está entre 0 y 1, por lo tanto yo afirmo que este logaritmo es negativo. Claro que sí, porque esto es logaritmo de un quinto. 0,2 es un quinto y eso es logaritmo de 1 menos logaritmo de 5. Y logaritmo de 1 es 0, por ejemplo.
Esto me quedaría 0 menos logaritmo de 5 y eso es menos logaritmo de 5. Y esto es una expresión negativa. Si pensamos, por ejemplo, en logaritmo de 2 tercios, eso es logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Pero el logaritmo de 3 es más grande que el logaritmo de 2. Por lo tanto, al logaritmo de 2 le estoy quitando algo mayor. Por lo tanto, esto tiene que ser negativo, porque el logaritmo de 3 es más grande que el logaritmo de 2. Entonces, siempre que tengamos un argumento que esté entre 0 y 1 y la base del logaritmo es mayor que 1, esto me da el negativo. Mientras que si tomo un número mayor que 1, por ejemplo, el logaritmo, qué sé yo, de 7, esto es positivo. Porque 10 elevado a cuánto me da 7, es un número positivo. Entonces, en la 1, logaritmo en base 3 de 0,25, si ocupamos directamente esta propiedad, como el 3 es una base mayor que 1 y estamos calculando un logaritmo de un número que está entre 0 y 1, esto daría negativo. O bien, usando cambio base, esto es logaritmo de 0,25 partido por logaritmo de 3. Y ya dijimos que el logaritmo de 0,25 era negativo, porque 0,25 está entre 0 y 1. Logaritmo de 3 es positivo. Y menos partido por más me daría menos. Por lo tanto, efectivamente, esto es negativo. Veamos la 2. Logaritmo en base 0,2 de 0,25. Esto es, por cambio base, logaritmo de 0,25 partido por logaritmo de 0,2. Logaritmo de 0,25 dijimos que era negativo, porque 0,25 está entre 0 y 1. Logaritmo de 0,2 también sería negativo. Y menos partido por menos me daría positivo. O sea, esta expresión es positiva. ¿Pero por qué es menor que 1? Porque el logaritmo de 0,25 es mayor que el logaritmo de 0,2. O sea, esto es mayor que esto. Por ejemplo, este podría ser menos 2 y este menos 3, un ejemplo. Entonces se van los menos y te queda 2 tercios. Y 2 tercios es menor que 1. Así que este es correcto. Veamos la 3. Logaritmo en base 0,25 de 6. Por cambio base, esto es logaritmo de 6 partido por logaritmo de 0,25. Dijimos que si teníamos un logaritmo de un número mayor que 1, era positivo. Y este número está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Y más partido por menos es menos. Por lo tanto, el resultado es negativo, así que esta también es correcta. Son todas correctas. Vamos con esto entonces. Como les decía, esto modifiqué un poco un ejercicio que estaba en el libro. Ya. Acá N te dicen que es el nivel sonoro de una fuente medida en decibeles. N es el nivel de la fuente medida en decibeles y P es la presión de la fuente medida en dinas por centímetro cuadrado. Entonces hay que ver si estas cosas son correctas. Veamos la 1. Si el tráfico de una calle tiene un nivel sonoro de 80 decibeles, o sea, si N vale 80, entonces la presión es 2 dinas por centímetro cuadrado. Esto es un ejercicio de modelamiento, ¿ya? Solamente tienen que ocupar la fórmula que les están dando acá, que es el modelo, en el cual, en este modelo, se está relacionando el nivel de la fuente medida en el nivel sonoro, en decibeles, el N, y P es la presión. Entonces te están diciendo en buenas cuentas que si P vale 2, entonces N vale 80. Eso es lo único que hay que ver. Bueno, voy a partir por el lado derecho. ¿Qué pasa si P vale 2? Entonces me queda 20 logaritmo, cambio P por 2, 2 partido por 2, más 4. Esto es logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0, porque 10 elevado a cuánto es 1, eso es 0. 0 más 4 es 4, así que te queda 20 por 4, y eso te da 80.
Entonces, esto me daría 80. Por lo tanto, el n vale 80. Así que el nivel sonoro es de 80. Bueno, también podrían haber partido al revés, haber reemplazado n por 80 y haber despejado la p. También es válido. Ya, da lo mismo. Dos, si el despegue de un avión tiene un nivel sonoro de 150 decibeles, entonces la presión del sonido es inferior a 20.000 dinas por centímetro cuadrado. A ver, reemplacemos entonces el n por 150. Voy a reemplazar este n por 150. Entonces me queda 150 y vale 20 por logaritmo de P medios más 4. Voy a despejar la presión. A ver, paso el 20 dividiendo. Eso es 150 dividido por 20. Eso es 7,5. Paso el 4 restando. Me queda 3,5. Y esto está en base 10. Entonces, 10 elevado a 3,5 es P medios. Multiplica por 2 y te queda 2 por 10 elevado a 3,5. Y esa sería la presión. Por lo tanto, si tiene un nivel sonoro de 150, me daría que la presión es 2 por 10 elevado a 3,5. Si ustedes se dan cuenta, la presión lo están comparando con 20.000 dinas. 20.000 es 2 por 10 elevado a 4. Y justamente esta presión es menor a 2 por 10 elevado a 4. Sí, porque 2 por 10 elevado a 4 es mayor que 2 por 10 elevado a 3,5. Así que efectivamente la presión esta es inferior a esta. Así que esto es correcto. ¿De acuerdo? 3. Si la presión que ejerce una fuente de sonora es superior a 20 dinas, entonces el nivel del sonoro es superior a los 100 decibeles. Ya, aquí vamos a, por ejemplo, a reemplazar la presión por 20. Ya, voy a ir a la fórmula 20, logaritmo de P medios más 4, esa es la fórmula. Reemplazo entonces la presión por 20, este es 20. 20 partido por 2 es 10. Logaritmo de 10 es 1. 1 más 4 es 5. Y 20 por 5 es 100. Ya, si la presión fuera 20, entonces tendríamos 100 decibeles. Ahora, si la presión fuera superior a 20, si esto fuera más grande que 20, como esto es un logaritmo, tendrías un logaritmo mayor todavía. O sea, esta expresión sería mayor que 100. O sea, si la presión es mayor que 20, entonces el nivel de sonoro sería mayor que 100. Así que también está correcto. ¿Ya? Eso es porque si tú aumentas el P, aumentas este logaritmo. Si aumentas este logaritmo, esta expresión va a ser mayor. Por eso estoy diciendo que si la presión es mayor a 20, entonces el nivel sonoro va a ser mayor que 100. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la 2 porque me están consultando. Perdonen el desorden, pero es que no tenía mucho espacio. Ya, repitamos la 2. En este tipo de ejercicio lo único que hay que tener cuidado es en reconocer correctamente quién es n, o sea, las variables. En este caso, quién es n y quién es p. N es el nivel sonoro y p es la presión. En la 2, te están diciendo que el nivel sonoro es de 150 decibeles. Esto es 150. Ya. Lo reemplacé por 150 y despejé p. 150 y lo dividí por 20. Eso es 7,5. Pasé este 4 restando para allá. Eso es 3,5.
y esto está en base 10. Ocupé la definición, 10 elevado a 3,5 es P medios. Pasé el 2 multiplicando y me quedó que la presión es 2 por 10 elevado a 3,5. Bueno, esa es la presión cuando el nivel sonoro son 150 decibeles. Y dice que esta presión es inferior a 20.000. Claro, esto es inferior a 20.000, porque 20.000 es 2 por 10 elevado a 4. Y esta cantidad es menor que esto. Así que está correcto. ¿Ya? Eso, espero que haya entendido. ¿Está correcto? Ya. Otro tipo de aplicación de modelamiento, una población de bacterias crece en un 10% por cada 2 minutos. ¿A los cuántos minutos su población habrá aumentado al doble? Entonces, esto lo vimos cuando vimos variaciones porcentuales en los primeros capítulos. Supongamos que la población inicial de bacterias era P. Pasan 2 minutos y aumentan un 10%. Por lo tanto, hay que multiplicar por 1,1 para que aumenten un 10%. Porque 1,1, al multiplicar por 1,1, acuérdense que es un 110%. Si P lo aumento en un 10%, eso es un 110%. Y si yo divido 110 con 100, me da 1,1. Por eso este 1,1 de P representa un 110%. O P aumentado en un 10%. Después, si pasan otros 2 minutos, o sea, los 4 minutos, vuelvo a multiplicar por 1,1 para que aumenten un 10% y te va a quedar al cuadrado, que fue lo que vimos en las primeras clases. Pasan otros 2 minutos y vuelvo a multiplicar por 1,1 y te queda 1,1 al cubo, etc. Entonces, la idea es que encuentren ustedes la función que me determina la cantidad de bacterias. Entonces, si pasan t minutos, tendría 1,1 elevado a, bueno, fíjense que el exponente es la mitad del tiempo, es cada 2 minutos. O sea, a los 6 minutos está elevado a 3, a los 4 minutos está elevado a 2. Entonces, a los t minutos estaría elevado a t medios. Esa es la relación que hay entre la cantidad de minutos y el exponente. Este exponente es la mitad del tiempo, por eso le pongo t medios. Entonces, a los t minutos va a haber esta población de bacterias. Y la pregunta es, ¿a los cuántos minutos la población habrá aumentado al doble? O sea, esto va a ser el doble de lo que había al principio. Entonces, la ecuación es que esta población de bacterias que tengo ahora va a ser el doble de P. Esa es la ecuación. Simplifico por P y me queda 1,1 elevado a T medios igual 2. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Les aconsejo que ocupen la definición de logaritmo. Logaritmo en base a de b es n, entonces a elevado a n es b. Ustedes lo que tienen en este minuto es esta expresión y tienen que convertirlo a un logaritmo, o sea, tienen que devolverse. Bueno, esto es logaritmo en base 1,1 de 2 igual a t medio. Esto es lo mismo que esto, porque 1,1 elevado a t medios es 2. 1,1 elevado a t medios es 2. O sea, esto lo escribí en forma logarítmica. Estoy pasando de aquí para acá. Bueno, finalmente yo quiero despejar el t. Entonces, este 2 hay que sacarlo de aquí, multiplico por 2, entonces me queda 2 por logaritmo en base 1,1 de 2 igual t. Bueno, podría haber dejado la respuesta de esta forma, pero no aparece dentro de la alternativa. Lo que tienen que hacer es tomar este 2 y pasarlo elevando. Entonces te queda logaritmo en base 1,1 de 2 al cuadrado. Y ese es el tiempo. Y esto es logaritmo en base 1,1 de 4. Así que el tiempo que hay que esperar para que el cultivo de bacterias aumente al doble es logaritmo en base 1,1 de 4.
Así que la respuesta es D. ¿Ya? Bueno, aquí la parte complicada, voy a borrar un poquito, es cuando ustedes se enfrentan a la ecuación logarítmica, a esta, que la resuelvan correctamente. Tengo que resolver esta ecuación logarítmica. Bueno, podrían usar cambio base, si ustedes quieren, o bien, eh, perdón, yo tenía esta ecuación logarítmica, 1,1 elevado a t medios igual 2, y esto hay que expresarlo como logaritmo. Entonces coloco la misma base, 1,1, y acá 2 igual a t medios. Tienen que entender que esta expresión está diciendo lo mismo que esto, porque acá está diciendo que esto elevado a esto me da esto, que es lo mismo que aparece aquí. Entonces tienen que expresarlo de esta forma. Hay una pregunta. Es como cuando, por ejemplo, yo tengo 5 elevado a t es 2. ¿Cuánto vale t? Bueno, escríbalo como logaritmo. Esto es logaritmo en base 5 de 2 igual t, porque 5 elevado a t es 2. O sea, estos son equivalentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale t? Logaritmo en base 5 de 2. Claro, también puedes ocupar cambio base. En este tipo de ejercicios donde no puedes igualar base, puedes aplicar cambio base. ¿Ya? Por ejemplo, espera un poquito. Si yo tengo 2 elevado a cuánto es 5, por ejemplo. Claro, yo puedo usar la definición y decir que el x vale logaritmo en base 2 de 5, porque 2 elevado a cuánto me da 5. O sea, estos son equivalentes. Entonces, ¿cuánto vale la x? Logaritmo en base 2 de 5. O lo otro es, como tengo esta ecuación, aplicar logaritmo a ambos lados. Se aplica el logaritmo a ambos lados, en base 10, pasa hasta x multiplicando, divido por logaritmo de 2, y te queda que x vale logaritmo de 5 partido por logaritmo de 2. Pero esto, por cambio base, es lo mismo que esto. ¿Se fijan? O sea, yo podría responder esto como la x o esto, y queda lo mismo, porque esto es lo mismo que eso, por cambio base. Así que cuando yo resuelvo esta ecuación, si lo hago por definición, podría llegar a esta respuesta. Y si lo hago aplicando logaritmo, voy a llegar a esta respuesta. Pero ambas son iguales por la propiedad que logaritmo en base a de b es lo mismo que logaritmo de b partido por logaritmo de a. ¿Ya? Así que está bien. Profe, ¿Sí? pregunta así, es como preguntas que nos van a hacer cuando ponen en el temario la relación entre logaritmo y potencia, ¿cierto? Claro. Cuando te dicen, por ejemplo, 3 elevado a cuánto es 7, que eso tú sepas que es lo mismo que 7, o sea, perdón, base 3 elevado a 7x. Que esto es equivalente con esto. A eso se refiere, digamos. El valor de una casa aumenta en un 5% anual. Actualmente su valor es de 2.000 UF. ¿En cuántos años más su valor será de 5.000 UF? Entonces, el valor de la casa actualmente son 2.000 UF y cada año que pasa aumenta en un 5%. Significa que tengo que multiplicar por 1,05 para que aumente en un 5%. O sea, como el ejercicio anterior, hay que ir multiplicando por un decimal, en este caso por 1,05, para que vaya aumentando en este caso, un 5%. Esto es lo que es un interés compuesto. Aquí estoy aplicando un interés compuesto de un 5%. Entonces, al tercer año voy a tener 1,05 al cubo. Y a los t años
eh, el valor de la casa va a ser 1,05 elevado a t por 2000. Ya. Este sería el modelo que predice el valor de la casa a los t años. Y yo quiero que sea 5000. Entonces, la ecuación es el valor de la casa, que es esta, tiene que ser igual a 5000. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Bueno, primero voy a dividir por 2000. Te queda 1,05 elevado a t. 5000 partido por 2000. Eso te queda 5 medios o 2,5. Y esa es la ecuación. Y tal como les dije antes, esto pásenlo a logaritmo. Esto es logaritmo en base 1,05 de 2,5, que es equivalente. Porque 1,05 elevado a t es 2,5. Así que la respuesta es logaritmo en base 1,05 de 2,5. Así que la respuesta es C. Ya, me preguntan, claro, aquí esto es una conexión entre la exponencial y la logarítmica. ¿Me entiendes? Aquí está como exponencial, la parte de arriba, y la de abajo está como logaritmo. Bueno, y el último, bueno, como les decía la otra vez, en otra clase, no entra interés compuesto, pero estos ejercicios anteriores, como el 12 o el 11, son de interés compuesto en buenas cuentas porque uno va multiplicando por un decimal todas las veces. Y eso es un interés compuesto. O sea, algo va creciendo porcentualmente en base a lo que estaba en el periodo anterior. Y eso es un interés compuesto. El de la casa es un interés compuesto. Va creciendo un 5% todos los años. Entonces, al segundo año crece el 5% del año uno. Al tercer año crece un 5% de lo que estaba el año 2. Y el año 2 ya está aumentado un 5%. Entonces va creciendo sobre el nuevo valor incrementado. Bueno, cerramos con esto nomás. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, con la fórmula de interés compuesto más rápido. El capital final es el capital inicial por 1 más el interés elevado al tiempo. Esa es la fórmula de interés compuesto. Solamente que acá es un interés compuesto trimestral. Eso significa cada 3 meses. Entonces, el tiempo está medido en trimestres. Entonces, ¿en cuántos años más el capital aumentará al doble? Entonces, el capital final, voy a cambiar el interés acá por 0,2. El tiempo acá está en trimestres. Y este capital va a ser el doble del inicial. Esta es la ecuación. Solamente que el tiempo me está dando en trimestres. Cuidado con eso. Dividido por C. Voy a sumar acá 100 por 1, 100, más 0,2 partido por 100. A ver, 100 por 1, 100, más 0,2, eso es 100,2 dividido por 100. Si divido por 100, corro la coma 2 lugares a la izquierda y me da 1,002. O sea, lo que les quiero decir es que esta parte de acá es 1,002. Todo esto da 1,002, para que me crean. Y esto igual 2. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? Ya lo vimos, llevándolo a la forma logarítmica. Este es el logaritmo en base 1,002 de 2. Ya, ese podría ser la respuesta. Fíjense que esto elevado a esto me da esto. Así que lo mismo que acá. Pero cuidado, aquí hay que tener cuidado porque esta no es la respuesta. Porque este tiempo está en trimestres. Y la pregunta es ¿en cuántos años más? A ver, los trimestres son, ¿cuántos trimestres hay en un año? Hay 4, porque los trimestres son 3 meses. Por lo tanto, esto hay que dividirlo por 4, porque son trimestres. Entonces, esto hay que dividirlo por 4 para pasar los años. ¿De acuerdo? Entonces, dividen esta expresión por 4, que es lo mismo que decir un cuarto
de logaritmo de 1,002 de 2. Multiplicar por un cuarto es lo mismo que dividir por 4. Así que es lo mismo. Este un cuarto pasa elevando al 2 por la propiedad de potencia, logaritmo de una potencia. Y 2 elevado a un cuarto es raíz cuarta de 2. Así que la respuesta es raíz cuarta de 2, logaritmo en base 1,002 de raíz cuarta de 2. Así que la respuesta es D. ¿Ya? Bueno, eso es para que tengan cuidado con las unidades de tiempo. Este es un interés compuesto, pero medido trimestralmente. Trimestralmente son 3 meses. ¿Y cuántos trimestres hay en un año? 4. Hay 4 trimestres en un año. Y como estos son trimestres, porque el tiempo está medido en trimestres, tengo que dividir esta expresión por 4. Y dividir por 4 es lo mismo que multiplicarlo por un cuarto. Y ese un cuarto lo pasé elevando. Entonces, por eso me dio 2 elevado a un cuarto y me dio raíz cuarta de 2. Claro, ustedes me dirán, pero no entra interés compuesto. Ya, pero yo te puedo cambiar el ejercicio y pasártelo a bacteria, o a población, o un crecimiento vegetativo, cualquier lecera, y podría decirte yo que algo está creciendo, por ejemplo, el valor de un auto está creciendo un 0,2% trimestral. ¿En cuánto tiempo más el valor del auto aumentará al doble? Y el ejercicio es el mismo, ¿ya? Así que lo que están diciendo, si entra este tema o no, Bonaspe, claro, directamente como interés compuesto no, pero como te digo, yo lo puedo cambiar a otro tipo de ejercicio, en valor de un vehículo, en valor de una casa, y, y se hace exactamente igual. Bueno, ¿cómo lo hago sin la fórmula? Que si el capital es C y aumenta al trimestre un 0,2%, entonces multiplico por 1,002C. Ahí está aumentando un 0,2%. Al otro trimestre vuelvo a multiplicar por 1,002. Y lo hacemos igual que el ejercicio anterior de la casa. O sea, cada vez que aumenta un 0,2%, tengo que multiplicar por 1,002 por esta decimal. Entonces, cuando sean t trimestres, el valor de este capital va a ser este. ¿Ven? Ahí lo hice sin la fórmula, pero es lo mismo. Y este sería entonces el valor a los t trimestres. Y este tendría que ser el 2c dividido por c y llego al mismo resultado. O sea, resolver la misma ecuación. ¿Alguien no entendió por qué dividí por 4? Porque este tiempo está dado en trimestre. Por ejemplo, si tú tienes 80 trimestres y la pregunta es ¿cuántos años son? Entonces, ¿cómo paso de trimestres a año? Hay que considerar que cada 4 trimestres es un año. Entonces tengo que dividir por 4. O multiplicar por un cuarto, que fue lo que hice yo. Y son 20 años. Por eso dividí por 4. Bueno, nos vemos la otra semana.